Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia y el día de hoy voy a leer en el primer libro de Reyes la segunda parte del capítulo 2 y también vamos a ver el capítulo 3. En el video anterior o en el capítulo anterior, capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, hablamos acerca de los últimos días del rey David. Pero ahora ya vamos a entrar de lleno a hablar sobre el tercer rey de Israel, que fue Salomón. Es importante tener en cuenta que estos tres reyes tienen gran relevancia e importancia en el pueblo de Israel y también para nosotros, porque ellos reinaron en todo Israel cuando las tribus permanecían unidas, las 12 tribus no se habían separado. Vamos a ver que después del reinado de Salomón, ya el reino se va nuevamente a dividir. Ya expliqué un poquito sobre esto anteriormente, pero aquí con Salomón, con su reinado, va a terminar el reino unificado de Israel. Luego de esto, el reino se va a dividir en dos y a partir de allí van a haber dos reyes, uno en el reino del norte, otro en el reino del sur. Entonces, vamos a empezar ya con la vida del rey Salomón. En la segunda parte del capítulo 2, a partir del versículo 13, se nos habla acerca de que Salomón afirma su reino. ¿Qué es lo que sucede en esta parte de la historia? Aquí Salomón empieza a cumplir algunos de las instrucciones que David le da antes de morir. Y vamos a ver aquí qué es lo que sucede en esta historia. Empieza el capítulo 2, versículo 13, diciendo: Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida en paz? Él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Me voy a detener aquí y quiero explicar algunas cosas. Ya vimos en la lectura anterior que este otro hijo de David, llamado Adonías, cuando ya David estaba en sus últimos días, él se autoproclamó como el sucesor de David. Sin embargo, sus planes le fallaron, ya que mientras él estaba celebrando que él iba a ser el próximo rey de Israel, David estaba nombrando a Salomón como su sucesor. Pero ¿por qué él se creía con ese derecho? Bueno, vamos a ver quiénes son los primeros hijos del rey David. Usted se recordará cuando leímos acerca de las esposas y los hijos de David. Voy a retroceder y vamos a ir al segundo libro de Samuel en el capítulo 3. Vamos a ver, sí, segunda de Samuel en el capítulo 3 y en el versículo 2. Aquí se nos habla acerca de los hijos de David, de algunos de los hijos de David. Dice así: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, su segundo Kileab, el tercero fue Absalón y el cuarto fue Adonías. De este Adonías es del que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que sucede? Como hemos venido viendo ya en la historia y en la lectura, a mí me gusta quizás repetir las cosas porque a veces es fácil que uno se le olvide o se vaya enredando con tantos nombres. Pero por eso déjeme refrescarle la memoria y que entremos en el contexto. Usted se recordará que los primeros hijos de David, cuando ya empieza como su castigo, ¿no?, por el pecado que él cometió, resulta que Amnón se enamora de su media hermana, que era la hermana de Absalón. Después Amnón viola a la hermana, a su hermana Tamar, a su medio hermana. Entonces Absalón, en venganza, lo manda a matar. Después Absalón se rebela contra David y al final él también es herido de muerte y se muere. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, ellos eran los primeros hijos de David. Vamos en el orden, pues. El primogénito era Amnón, el segundo era Kileab, el tercero era Absalón. Entonces, Amnón y Absalón, ya vimos su historia, ellos ya murieron.
La Biblia no menciona acerca del segundo hijo, que es Gilead. Así que lo más probable es que ya haya fallecido. Por eso no se hace mención de él. Además, esto se confirma cuando Adonías dice: tú sabes que a mí me correspondía ser el próximo rey de Israel. Esto lo dice, lo acabamos de leer en el versículo 15. Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Ahora, entendamos algo. ¿Por qué él se creía con el derecho de ser el próximo rey de Israel? Porque en las naciones vecinas, en las naciones paganas, cuando había un rey y éste fallecía, el que subía al trono era su hijo o el descendiente más cercano. Si el rey no tenía hijos pero tenía sobrinos, pues entonces el hijo. Si el rey no tenía hijos pero tenía un hermano, pues el hermano. El pariente más cercano era el que tomaba el lugar del rey. Entonces, él estaba viendo aquí, no con ojos espirituales, él estaba viendo con sus ojos carnales lo que hacían las naciones vecinas. Pero recordemos que Israel no era el mundo, no era como el mundo. Israel estaba gobernado por una teocracia, el gobierno de Dios, así que no se regía por las mismas leyes que los demás. Pero esto, como vemos aquí, Adonías pues no lo entendía, y eso también nos da a entender el carácter de Adonías. No era un hombre espiritual, no era un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, no había sido escogido como el sucesor de David. Al que Dios había escogido era a Salomón. Esto de las monarquías y de que quién va a ser el sucesor, mire, todavía está vigente. En la actualidad, por ejemplo, tenemos a la reina Isabel, que es la reina del Reino Unido. Esta señora, que ya tiene más de 90 años, cuando ella fallezca, el próximo rey del Reino Unido, ¿quién va a ser? Su hijo Carlos. Ahora es el príncipe Carlos. Pero cuando su madre llegue a fallecer, el que va a subir, a ascender a ese puesto de rey, va a ser el príncipe Carlos. Entonces, esto era lo que pensaba Adonías. A mí me toca. ¿Por qué? Porque Absalón y Amnón ya murieron. Y que Eliab, aunque en la Biblia no se menciona qué pasó con él, lo segurísimo es que estuviera muerto. Entonces, si los tres en la línea de sucesión al trono ya habían fallecido, por lógica o por las leyes del mundo, él era el siguiente, iba a ser el siguiente rey. Pero volvamos acá y aclaremos. Israel no era una nación pagana. Israel no era como el resto de las naciones. El rey de Israel era puesto por Dios. Dios era el que decía o designaba quién sería el siguiente rey. Entonces, él mismo lo dice aquí también. Él dice, a mí me tocaba, según él, según su humanidad. Y vino a ser mi hermano, porque por Jehová era suyo. ¿Y quién era el que contaba? Pues Jehová, es la voluntad de Dios la que mandaba. Entonces, él en su mente y en su corazón, a él le tocaba y él se sentía como defraudado. No me lo dieron a mí, se lo dieron a mi hermano menor. Bueno, entonces llega, se presenta ante la mamá de Salomón, que era Betsabé, y mire lo que va a hacer. Se dirige con ella, no lo hace directamente con Salomón porque tiene temor, ¿verdad? Entonces le dice a Betsabé que interfiera, que ella pida una audiencia con el rey y que le dé la siguiente petición. ¿Y cuál era esta petición? Que le dé por esposa a la mujer que tenía el rey David en su vejez, que era la que se acostaba con él a dormir para darle calor. Esta muchacha se llamaba Abisag la sunamita. Bueno, entonces viene la mamá de Salomón, Betsabé, pide la audiencia con él y le cuenta la petición que le ha traído Adonías. ¿Y cuál fue la reacción de Salomón? Que lo manda a matar. Esto ya lo vemos más adelante en el versículo 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. O sea, mató a Adonías. Parece una reacción como que muy exagerada. ¿Solo porque le hizo esta petición lo manda a matar? No, aquí hay un trasfondo que tenemos que entender. ¿Qué significaba que Adonías quisiera tener como esposa a la que había sido prácticamente una de las concubinas del rey David? Aunque David no se acostó con ella, pero prácticamente era una de sus concubinas porque dormía con el rey para darle calor. Pero ¿cuál es el trasfondo aquí? El significado es que si un hijo se acuesta con una de las esposas o concubinas de su padre,
significa que lo está deshonrando, lo está humillando. Esto ya lo vimos anteriormente, fue con Absalón, que Absalón, ¿qué es lo que hace Absalón? Tiene relaciones sexuales con las concubinas del rey David cuando el rey David andaba huyendo, cuando estaba en guerra con su propio padre. Y esto lo hizo para deshonrarle. Y esto lo hizo para cumplir también una de las profecías que Dios le da a David, cuando le dice, cuando le está confrontando con el pecado que él cometió con Betsabé, ¿no? Cuando manda a matar al esposo, que él en lo oculto se había acostado con Betsabé mientras el esposo estaba en la guerra y lo había mandado a matar. Y entonces Jehová lo iba a hacer en público, o sea, lo iba a humillar. Y esto se cumplió cuando Absalón públicamente se acuesta con las mujeres de David. Entonces tiene un trasfondo o un significado bastante fuerte, es una humillación. Por eso es que Salomón entonces, pues con toda la razón se molesta y pues da la orden de que sea ejecutado. Aquí estamos viendo el cumplimiento de las últimas instrucciones que David le da a Salomón antes de morir. Bueno, ya ha fallecido Adonías, uno de los principales enemigos, se puede decir, porque estaba resentido. Políticamente es como que me quitaron el reino, había un resentimiento allí. Pero Adonías no estaba solo en ese proyecto de ser el siguiente rey. Tenía a su lado a un sacerdote y a un líder militar. Así que el siguiente en la lista, ¿quién era? Bueno, después de esto sigue el sacerdote Abiatar. Este sacerdote estaba apoyando que Adonías fuera el próximo rey de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. ¿Por qué? Porque había traicionado al rey David. El rey David no se había muerto y él ya estaba apoyando a que aquel hijo fuera el próximo rey de Israel. ¿Y bajo qué cuenta? Si era sacerdote, él tenía que haber esperado la voluntad de Dios. Así que en realidad pues no era un sacerdote, pero no era un sacerdote real y fiel a Dios. Entonces le dice: pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Abiatar era descendiente de Elí. ¿Quién era Elí? Si usted se recuerda, en el primer libro de Samuel aparece el sacerdote Elí. Elí es el que unge a Samuel como el próximo sacerdote, profeta de Israel. Pero Elí tenía 2 hijos. Espero que usted venga recordando todos esos acontecimientos que, mire, cuando uno lee la Biblia la primera vez es así como que muy enredado. Pero cuando uno le toma amor, le toma emoción, le pone imaginación, medita en la palabra, a uno se le va quedando poco a poco la historia. Mire, yo soy mala para los nombres, pero en sí a mí se me queda la noción de lo que ha sucedido. Y yo lo repito aquí para que usted no pierda el hilo de la historia, porque si no es fácil confundirse. Y porque cuando uno lee la Biblia, si uno no ha entendido todo el trasfondo, toda la historia anterior, todo el pasado, todo el contexto de lo que estamos leyendo, es fácil perderse y es fácil que uno juzgue sin meditar en la palabra, sin analizar, sin saber. Porque uno dice: ay, ¿por qué tan malo Salomón mandó a matar a Adonías? ¿Por qué tan malo Salomón quitó del sacerdocio a Abiatar? Hay una razón de parte de Dios para que esto suceda. Y son profecías que se vienen cumpliendo a lo largo del tiempo. En este caso, ya Dios había dado una profecía sobre Elí. ¿Por qué? Porque acuérdese que Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes, pero que Elí sabía que eran unos sinvergüenzas. Porque en la entrada del templo tenían relaciones con las mujeres cuando ellas llegaban a dejar sus ofrendas y a servir y a limpiar. Tenían relaciones con las mujeres, o sea, eran unos sinvergüenzas. Y Elí sabía que sus hijos no eran buenos sacerdotes y los solapaba. Por esto Dios da esa profecía. Usted lo puede leer nuevamente si quiere regresar al libro de Samuel. Esto está en Primera de Samuel. Ay, no lo tengo anotado, pero está en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, esta historia que ya la vimos. Entonces, aquí se cumple esa profecía que Dios le da a Samuel. Mejor la voy a buscar para que veamos que la Biblia no se contradice y que todo tiene una razón de ser. Me voy a regresar al primer libro de Samuel. Vamos a buscar esta parte
Mire, está en el capítulo 3, está fácil de encontrar. Capítulo 3 y en el versículo, ¿dónde está? Habla de Ofni y Finés. ¿Dónde lo hizo? No, está más adelante. Está en el capítulo 2 del primer libro de Samuel y en el versículo 31. Dice de la siguiente manera: He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esa es una profecía que Dios le está dando a Elí. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Entonces, acá más adelante, ya con Salomón se está cumpliendo esto. No habrá anciano en tu casa, ya no habrá más descendientes, ya no habrá más sacerdotes. Dios iba a cortar el brazo de la descendencia de Elí. Y esto se cumple acá con Salomón, cuando fue desterrado y ya no hubo más sacerdotes que descendieran de Abiatar. Si usted mira la línea genealógica, no lo voy a hacer ahora por el tiempo, en la línea genealógica Abiatar es descendiente de Elí. Así que aquí se está cumpliendo esa profecía. Si avanzamos un poco más, ahora vamos a hablar del jefe militar que también estaba aliado con Adonías. Este jefe militar se llamaba, esto está acá en la continuación, Joab. El versículo 28 del capítulo 2 dice: Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab, había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Mire, ¿qué significa esto? Ya vimos que Adonías se había autoproclamado rey de Israel cuando David ya estaba en sus últimos días. Y ya vimos que tenía un aliado, que era el sacerdote Abiatar, que fue el que Salomón le perdona la vida, tuvo misericordia de él, pero lo destierra, ¿no? El otro enemigo público, se puede decir, de David y ahora de Salomón, que fue el que quedó en el trono, era Joab, que era prácticamente el brazo militar de Adonías. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace Joab? Se va al tabernáculo y dice que se agarra de los cuernos del tabernáculo. Sí, estaba junto al altar. Y se asió de los cuernos del altar, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? También tiene un significado. Mire, en su mente Joab pensó: me voy a ir al tabernáculo porque estando ahí dentro me voy a sentir protegido y Salomón pues no me va a matar a mí, me va a perdonar la vida porque estoy aquí. Él se sentía protegido porque en su mente él pensaba: no va a venir aquí, me va a venir a matar aquí adentro. Traigámoslo a la actualidad para entenderlo un poco más, que es lo que yo hago cuando a mí se me complica algo, yo lo simplifico. Mire, por ejemplo, yo vivo acá en Estados Unidos, acá vemos muchos emigrantes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay esas famosas redadas, ¿no? Que viene migración y quiere deportar a alguien. Mire, hubo el caso de una señora guatemalteca que fue y se refugió dentro de una iglesia católica. ¿Por qué? Acá en Estados Unidos las iglesias son consideradas santuarios, se le llama. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, migración no puede venir, entrar, porque esa propiedad es privada, es santa, y entonces no puede venir y tomar a una persona. Pues esta señora tenía orden de deportación, pero ella no quería irse, tenía aquí a sus hijos. Entonces ella pasó como 2-3 años, pasó bastante tiempo encerrada dentro de esa iglesia católica para que no la deportaran. Y fue una noticia pública, ¿no? Porque la señora, wow, fue un gran sacrificio que hizo. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba protegida dentro de la iglesia, que ahí no iban a entrar las personas de migración y la iban a sacar y la iban a deportar. Entonces su caso fue muy público hasta que al final pues se le otorgó el perdón y ella permaneció en este país. ¿Qué era lo que sucedía aquí con Joab? No, pues él dijo: me voy y me refugio en el tabernáculo. O sea, aquí no va a venir Salomón y no me va a hacer nada. Pero bueno, en aquel entonces las leyes eran diferentes. Salomón era el rey y tenía toda la autoridad que Dios mismo le daba.
¿Y qué fue lo que pasó? Salomón dice, no, pues si está ahí, no importa, si él ha decidido que ahí se va a morir, pues ahí que se muera. Así que va, manda a su líder militar y ahí mismo lo ejecutan y se muere también. Así que aquí estamos viendo, ya van tres de los enemigos públicos que tenía David, ya van cayendo uno a uno, ¿no? Ya cayó Adonías, ya cayó el sacerdote Abiatar, ahora cayó Joab. Nos falta ver uno más. ¿Quién era este otro personaje? Se llama Simeí. Esto está en el versículo 38. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. ¿Quién era Simeí? Mire, lo voy a hacer la historia corta. Cuando David andaba huyendo de Saúl, Simeí dice que en el camino, cuando iba pasando David con sus hombres, lo empezó a insultar, lo empezó a maldecir, lo empezó a maltratar. Tanto así que los que acompañaban a David le dijeron, pero ¿quién es este perro para que esté maldiciendo al ungido de Jehová? Y David les dijo, miren, cálmense, porque ellos lo querían matar. No, cálmense. Si Dios ha permitido que él me humille, que me tire piedras, que me escupa, que me diga cosas, que me maldiga, quizá Dios tenga misericordia de mí por lo que este hombre me está diciendo y me está haciendo. Cuando pasa el tiempo, David llega al trono, le perdona la vida a Simeí, le perdona la vida. Pero ahora que ya Salomón está en el trono, ya a Salomón le toca decidir qué hace con él. Y Salomón sabiamente toma la decisión de perdonarle la vida, pero ¿qué es lo que hace? Lo pone como en arresto domiciliario. Le dice que se vaya para su casa y ahí que se quede encerrado, que no salga. Porque si sale, pues entonces lo va a ejecutar. ¿Y qué pasó? Que pasaron unos años, se le fueron unos siervos, se le fueron unos sirvientes huyendo, entonces él sale de su casa a perseguir a estos hombres y entonces le van a contar a Salomón y pues ni modo, se ejecuta la sentencia. Porque la sentencia era que él tenía que estar como en su casa, ¿no? Como en arresto domiciliario. No hizo caso, así que también lo ejecuta. Con esto se cumplen las instrucciones que David le da antes de morir. Usted lo puede leer siempre en el capítulo 2 al principio. Antes de que David fallezca, le da estas instrucciones acerca de lo que tenía que hacer. Termina ya esta parte diciendo en el capítulo 2, en el versículo 46, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Como que estos eran algunos pendientes que todavía habían del reinado de David que Salomón tenía que solucionar. Entonces, cuando ya esos enemigos han sido desterrados y ya han sido ejecutados, se confirma el reino de Salomón. Ahora empezamos con el capítulo 3, que empieza diciendo, Salomón se casa con la hija de Faraón. Miren. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. El pueblo de Israel dice que adoraba en los lugares altos porque aún no se había construido el templo de Israel. Recordemos que el tabernáculo estaba en carpas, que David había mandado a traer el arca de Jehová, pero que estaba en una carpa. Recordemos también que David quería construir un templo para Dios, pero Dios le dijo, no, tus manos están muy ensangrentadas, lo va a hacer tu hijo, no lo vas a hacer tú, ¿ok? Entonces, aquí nos da esta explicación, ¿no? Todavía el pueblo iba a los lugares altos y ahí era donde ofrecía sacrificios a Dios. Pero también nos da aquí algo importante, nos dice que Salomón hizo parentesco con la hija de Faraón. O sea, esto suena así como contrastante. Pero ¿cómo es posible que Salomón, siendo tan fiel a Dios, se case con una mujer que no es israelita, sino que es una mujer pagana, es una mujer egipcia, es la hija de Faraón? Pero si la Biblia nos deja esto especificado es porque esta fue una especie de alianza política que también era muy normal en aquellos tiempos. Los reyes casaban a sus hijas o emparentaban, ¿no?, entre ellos para evitar guerras y para tener más poder sobre otras naciones por cuestiones comerciales, por cuestiones políticas. Pero hay que tomar en cuenta algo aquí. Cuando yo leí esto, yo como que me confundí un poco porque yo me recordaba que Salomón solo había tenido un hijo. Entonces, si aquí menciona que esta señora fue la esposa de Salomón, entonces en ese momento, cuando recién leí, yo dije, entonces este hijo era hijo de la hija de Faraón y de Salomón, porque entonces esto significaría que
la hija de Faraón tuvo que haber dejado a sus dioses paganos y tuvo que haberse convertido a la fe de los israelitas. Y aquí no se describe eso. Pero entonces ya empecé a leer más despacio, más detenidamente. Y resulta que Roboán, el único hijo varón que tuvo Salomón, no era hijo de esta señora, sino que era hijo de una tsunamita. Bueno, el asunto es que tampoco era descendiente de, la mujer tampoco era israelita. Hay algunas cosas que quiero aclarar aquí. El problema no es que Salomón se haya casado con una mujer que no fuera procedente de Israel, porque ya anteriormente a través de la historia hemos visto que Dios hace misericordia con personas que no pertenecen directamente a Israel, como es el famoso caso, por ejemplo, de Ruth, la moabita, ¿no? Pero ella se convirtió a la fe de Israel. O también está el caso de Rahab, la ramera, ¿no? Ella también se convirtió a la fe de los israelitas. Entonces, la misericordia de Dios está accesible para todo el mundo, no era exclusivo de los israelitas. Pero quiero aclarar esto porque quizá puede dar a confusión, o al menos a mí me causó confusión así cuando lo leí de repente, porque ella no fue la madre del sucesor de Salomón, fue otra señora, vamos a ver ya eso más adelante, pero si en la Biblia aquí está especificado es porque es para que tengamos presente cómo va a empezar la decadencia de la debilidad que tiene Salomón por las mujeres. Más adelante ya vamos a ver que Salomón tuvo 1000 mujeres. Dice aquí la escritura que tuvo 700 esposas y tuvo 300 concubinas, tuvo 1000 mujeres. Entonces, y mujeres de diferentes culturas, de diferentes reinos. Entonces también fue un hombre que es muy promiscuo, muy débil por las mujeres. Y aquí vemos que él lo hizo políticamente por hacer alianzas estratégicas. Esto no significa que Dios estuviera de acuerdo. Recordemos que en la mayoría de veces que hemos visto que cuando los hombres de Dios se casan tienen sus concubinas, tienen otras mujeres, la historia termina mal y eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora vamos a pasar a la parte en que Salomón pide sabiduría, que este es un pasaje muy conocido, que Salomón le pide a Dios sabiduría, entonces Dios le da sabiduría y también le da riquezas. Aquí dice en el versículo 3 del capítulo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Es bonito lo que menciona acá, ¿no? O sea que aquí prácticamente vemos que Salomón está siguiendo los pasos de su padre David. Y